Me hacen una pregunta que yo no sé cómo es posible que sigamos viviendo en ella, pero déjenme sacar una cosita aquí, por lo menos para ilustrarlo. Porque me preguntan sobre los círculos de las cosechas. Yo pensé que ya no eran algo. O sea, que ya no estaban, que ya todo el mundo había partido de la base de que pues, esto es una chifladura. Un embuste interesante de dos británicos que se dedicaron a hacer círculos de las cosechas para que la gente creyera que habían llegado los ETs. Es una cosa muy interesante porque esto salió a raíz de que hubo gente que observó un efecto que hay en la hierba cuando hay una cierta infección de hongos que se expande circularmente, lo cual por otro lado es lógico, ¿no? Si tú tienes una infección en una hierba, la infección se va a expandir circularmente. Y esto antes se les llamaba los círculos de las hadas. Es decir, la gente creía que eran círculos que habían hecho las hadas para hacer sus bailes en la noche. Saben que las hadas se reúnen en círculo y bailan en las noches con los duendes. Y luego no sé qué hacen los duendes y las hadas, pues ya no es asunto mío, no me meto en las intimidades de nadie. La gente creía que eran círculos de hadas porque no sabía que eran hongos. Y cuando vieron cosas así, que tampoco sabían que eran hongos, los gloriosos ufólogos dijeron, esto es un nido de ovni. Sí, entonces ya si deja un nido ya no es ovni, ya es ovi, ¿no? Es un nido de ovi. Tú ya identificaste que es una nave extraterrestre tripulada. No es un ovni, es una NET, nave extraterrestre tripulada. Y entonces empezaron a buscar irregularidades en el terreno para decir que tenían allí a los extraterrestres. Y entonces dos personajes, uno se llamaba Chorley y el otro no me acuerdo cómo se llama, empezaron a hacerlo en Wiltshire, en Inglaterra. Se llamaron originalmente los círculos de Wiltshire. Y empezaron a hacer círculos en las noches utilizando un sistema muy sencillo, que es utilizas hilo y algo de conocimiento de geometría para diseñar un patrón determinado, que es muy fácil hacerlo, y luego con una tabla, sostenida con cuerdas y pisando la tabla con el pie, se iban aplanando las cosechas e iban haciendo sus bonitos círculos. Entonces, por supuesto, los ufólogos cayeron en esto, pero como niños, cayeron alegremente en ello. Y finalmente tuvieron que confesar. Pero mientras ellos confesaban, ya habían aparecido otros que hacían círculos por diversión, por apuesta, por chistes universitario y por negocio. Entre ellos el grupo que se llama Circle Makers. Creo que ya no existen, pero existieron en un momento. Y entonces tú les decías, quiero que me hagas un círculo con tales y cuales características. Y ellos, sí, cómo no, iban y te los hacían. La página web sigue existiendo. circlemakers.org. Y ellos te hacen tus círculos. Te hacen círculos, por ejemplo, para publicidad, había uno de Hello Kitty que era precioso, ¿no? Y habrá gente que cree que los círculos de Hello Kitty, pues los hizo un ovni que tenía Hello Kitty en la parte de abajo, qué sé yo. No hay ninguna prueba de que esto, en este caso este es un personaje de uno de los videojuegos originarios de 8, me acuerdo que eran de 8 bits, creo, de invasores del espacio, Space Invaders. No creo que nadie crea todavía en serio que los círculos de las cosechas son otra cosa que bromas. De hecho, por eso se dejó de hacer, porque todo el mundo ya se dio cuenta que eran unas bromas, y los listos que les estaban sacando dinero al gobierno para estudiarlos, que no hacían ningún estudio en realidad, los miraban asombrados, que te decían cosas raras como está doblada pero no está rota, y ya, es que el trigo cuando está verde lo puedes doblar sin romperlo, cuando está seco es cuando ya se rompe, y cosas así. Entonces, los círculos de las cosechas son estos, son un embuste absoluto, y cuando se cosecha y se resiembra vuelve a verse el diseño. No es cierto. Lo que sí empezó a pasar, esto sí lo recuerdo mucho, fue que los agricultores, para empezar en Wiltshire, empezaron a salir con la escopeta en la noche, ¿no?
A ver, es su cosecha, es el trigo que se echó a perder allí, es trigo porque no van a poder vender. Entonces empezaron a salir con la escopeta por la noche y lo que empezó a haber fueron pues, tratos con los agricultores. Oye, mira, voy a hacer un círculo en tu campo, dime dónde, y mañana avisamos y cobras la entrada para que la gente entre y sienta las emanaciones de las vibraciones energéticas transterricolíficas en el círculo de las cosechas. Y algunos agricultores aceptaron y pero el chiste fue hace muchos años, ¿no? Yo creo que ya no. Me extraña mucho pensar que todavía haya gente creyendo en los círculos de las cosechas, pero bueno.